distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. Buenas tardes a todos, ¿cómo están por ahí en sus casas? Buen provecho antes que nada. Yo por aquí feliz, como cada jueves, de acompañarlos en este espacio para tu crecimiento personal y aprendizaje. Vivir en equilibrio, como cada jueves, a través de la mejor señal de todas, la de @Teneo Network. Te saluda desde el lado Liliana Fernández con su certificado de locución número 61.734. Y por supuesto, como cada semana, me acompañan en la cabina un maravilloso equipo. En la producción, Kerien Vera, en el control técnico, Marco Cacique, en la edición, montaje y redes sociales, Bárbara Caguán, y en la dirección general, Carolyn Méndez. Este programa llega a ustedes gracias a mis aliados comerciales, @frigorífico Piso Daniels, frigorífico y distribuidora Daniels. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino. Algo Andino CCS. Protecno Networks, creando conexiones, @Protecno Networks. Alimentos Softwares para paladares complacientes y exigentes, @Alimentos Softwares. Y Mapas Café, de el grano a tu taza. Hoy tengo el honor de recibir a un invitado súper especial aquí a Vivir en Equilibrio. Su nombre es Lenín Torres, un profesional con más de 2 décadas de experiencia liderando equipos, cosa que los que me conocen saben que me encantan, formando voceros y acompañando procesos humanos desde la conciencia, la comunicación y el liderazgo transformacional. Lenín no solo ha ocupado cargos gerenciales en sectores exigentes como el de seguros y de la medicina, sino que también ha dedicado su energía para formar líderes desde la palabra, la empatía y el propósito. Su mirada combina estrategia con humanidad y su voz, literalmente su voz, ya lo van a escuchar, ha sido guía para muchos. Hoy nos acompaña para conversar sobre liderazgo consciente, comunicación efectiva y cómo construir equipos que no solo produzcan, sino que también se sostengan emocionalmente. Bienvenido, Lenín, a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Liliana. Qué maravilla de presentación. Qué maravilla de presentación. Un placer estar nuevamente contigo. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de conversar sobre temas de liderazgo y bueno, hoy tenemos el chance nuevamente de explorar este interesante mundo. Mundo que cuando lo analizas desde la perspectiva más amplia, te das cuenta que el liderazgo tiene incidencia en cada uno de los escenarios de nuestra vida. Así es. Y en este caso, pues tocaremos entonces el tema organizacional, corporativo, a ver cómo podemos ayudar a esos líderes jóvenes que están arrancando, reforzar conocimiento con aquellos que ya tienen bastante tiempo bajo estos esquemas, porque si algo tiene el liderazgo es que nunca termina uno de aprender. Estás en un constante aprendizaje, una evolución
increíble. Y bueno, parte de mi experiencia durante estos más de 20 años liderando equipo es eso, es poder explicar, expresar, compartir ideas de mis propias vivencias y cómo podemos aportar a la sociedad. Ciertamente, y hablando de la sociedad, ella va cambiando, obviamente con el pasar del tiempo. En el contexto actual que tenemos, ¿cómo podemos definir qué es el liderazgo? Bien, el liderazgo para mí tiene un par de aristas y cada vez que puedo lo reitero. Para mí es fundamental la guiatura y la dirección en todo proceso de liderazgo. Ese liderazgo tiene que estar enfocado en el norte de lo que queremos con nuestros equipos de trabajo, en el norte de lo que se quiere desde el punto de vista organizacional, y ese norte es la guiatura. Poder guiar involucra un proceso de comunicación, que ahorita te voy a mencionar un poco cómo estamos a nivel global con estos temas de comunicación. Esa guiatura, además de la comunicación, tiene que ver con estrategias, hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. En la dirección, entonces, guiar más dirigir, esa dirección debe ser el camino en el que el líder empieza a darle modelo a los seguidores para que puedan consolidar la estructura y cumplimiento de objetivos. Guiar más dirigir, entonces nos debe ayudar en un proceso clave moderno, que es la transformación de esas personas que nos siguen por convicción. Entonces, guiatura y dirección es igual a transformación, y esa transformación se conoce hoy en día como el liderazgo transformacional. Ese liderazgo capaz de influir, de ayudar a que las personas trasciendan, en que puedan explotar de manera acorde y adecuada cada una de sus capacidades y de las potencialidades que tiene cada individuo, no solo en el plano profesional, sino también en el individual, que es donde queremos apuntar para que eso fluya en el ADN, en la sangre, y posteriormente pueda permear a las estructuras en cada una de las instancias donde se mueven esas personas. Entonces, desde mi mirada, hay muchísimas definiciones hoy en día y muchos conceptos, pero desde mi humilde apreciación, tiene que ver con la guiatura, que engloba una serie de habilidades y de aspectos, la dirección, y la suma de estos dos debe transformar a la persona para que se convierta en ese famoso liderazgo transformacional, tan deseado además por todos. Es así, del cual seguiremos hablando a lo largo del programa, porque ese sería como el objetivo final, que yo pueda aprender y que cada uno de los que nos escuchan y nos ven puedan entender dónde estoy fallando y dónde puedo potenciar también, porque cuando somos buenos líderes, también somos buenos líderes para nosotros mismos, no solo para guiar al otro. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los líderes al momento de guiar sus equipos? Bien, mire, aquí arranco con una primera estadística que es importante. La revista de negocios de Harvard tiene un estudio muy interesante en el que habla que el 70% de los problemas que presentan hoy en día las empresas tiene que ver con falta de comunicación. Luego tenemos un estudio de la Universidad de Illinois en Estados Unidos que habla antes de llegar a ese estudio, déjenme ir por capas para que la gente lo pueda entender muy bien. Revista de negocios de Harvard, 70% de los problemas en la organización tienen que ver con falta de comunicación. Luego, en una segunda capa, la Unidad de Inteligencia Económica de Estados Unidos habla que cerca de 54.5 millones de dólares se pueden perder de manera en promedio las grandes empresas por problemas de comunicación. Y el problema se hace más difícil cuando la Universidad de Illinois presenta un estudio donde habla que solo 1 de cada 4 líderes reconoce que utiliza comunicación efectiva, trabajo en equipo, empatía y el enfoque liderazgo. Es decir, solo 25% de los líderes encuestados reconoce que aplican características vitales, básicas, para ejercer liderazgo sobre los equipos de trabajo. Entonces estamos en un mundo donde el principal error que estamos cometiendo es no tener la capacidad de comunicarnos asertivamente, efectivamente y en condiciones oportunas para que los equipos puedan producir. Estamos hablando de cifras millonarias. ¿Qué dueño de negocio, qué líder de negocio, qué alto director de un negocio no le interesa evitar pérdidas de ese calibre? Recientemente alguien me preguntaba, Lenín, pero eso es allá. Pero es que imagínate un negocio que pierda diariamente poco, al cabo de 5 años habrá perdido mucho dinero simplemente por no tener procesos de liderazgo y de comunicación adecuados. Entonces, primer error que cometemos tiene que ver con
fallas de comunicación. Eso como un primer elemento indispensable. Lo segundo, el tema de la gestión de emociones, la inteligencia emocional. Cómo lograr gestionar esas emociones para que el equipo pueda trabajar de manera tranquila, coherente, sin sentir tensión ni presión desmesurada por parte del líder. Lo otro tiene que ver con un factor clave que no hay, también se ha identificado que no hay cultura de planificación estratégica, donde la estrategia debe ir alineada con el plan, la estrategia del líder debe ir alineada con el plan estratégico del negocio para que pueda todo el mundo empujar en el mismo sentido. Entonces por allí pudiéramos hablar por lo menos de 3 como para tener tema de conversación suficiente. Esta conversación se está poniendo buenísima, así que no te despegues de tus pantallas, que volvemos en breve con más de Lenín Torres y liderazgo transformacional. Ya volvemos. Vuelta a tu espacio, Vivir en Equilibrio, aquí a través de la señal de Teneo Network, con Lenín Torres hablando sobre la importancia del liderazgo, y cerramos el primer corte conversando sobre cuáles son esos errores que suelen cometer los líderes. Puntualizamos 3: falta de comunicación, gestión emocional y la falta de planificación estratégica. A mí me llama mucho la atención el primero, porque la comunicación es parte de nuestro día a día. ¿Qué es lo que ocurre con esa falta de comunicación para empezar ya a desmembrar un poquito este tema de liderazgo? Tú en el corte me hablabas de algo importante, que inclusive un líder sin respeto no puede liderar asertivamente. ¿Qué es lo que pasa en este proceso comunicacional? Sí, allí digamos que una de las principales aristas del tema de comunicación tiene que ver con la comunicación efectiva y asertiva. También desmembro esto en 2 partes. La falta de comunicación absoluta, donde no hay comunicación, donde el líder simplemente va a un sitio y no tiene mayor contacto y presume que todo se va a gestionar desde la inercia. Eso es un problema gravísimo y existe y se trabaja. Y luego tienes el tema de la comunicación que no es eficiente o efectiva. Esa comunicación que existe, pero que no logra alcanzar niveles adecuados. En esta segunda me voy a concentrar. Tienes comunicación, pero no es efectiva. Allí parte del gran problema está en el tema de la escucha activa, que es probablemente uno de los grandes problemas que tenemos todos como seres humanos. Tenemos la tendencia a hablar más y a escuchar poco. El líder de estos tiempos necesita por naturaleza escuchar, y necesita escuchar las necesidades que tiene su propio equipo de trabajo. Porque de esa escucha es que salen las alternativas, soluciones, planteamientos, ideas para poder trabajar conociendo cuáles son las bondades que tiene cada uno de los integrantes de tu equipo de trabajo. Entonces, el tema de la escucha activa es fundamental. Luego está el poder comprender las necesidades que tiene cada uno de los integrantes. Y eso me lleva a un punto más importante, y es el tema de cómo emocionalmente estamos conectados, cómo el líder, ese líder que debe tener la capacidad de ganarse el respeto sin tener que pegar gritos. Eso es un arte. Hay personas que me dicen, sí, pero es que a veces provoca hacer X o Y. Bueno, eso en tu mente puede pasar, pero en la práctica tú tienes que buscar la forma en que el equipo, sin que tú alces la voz, sin que se sientan atacados, agredidos verbalmente, incluso corporalmente, porque el lenguaje corporal también tiene un rol importantísimo, puedan entender con total claridad que el manejo de mis necesidades puede hacerlo alguien que tenga cercanía, pero que a la vez tenga firmeza, porque termina siendo el líder. Entonces, hay liderazgo permisivo. Ese liderazgo permisivo termina costando demasiado, porque ya luego no se entiende quién es el líder y quién es el seguidor. Hay esa línea tan fina se sobrepasa, se solapa, y no logras entender quién tiene el control de los equipos. Algo que un líder debe tener claro es que aun cuando haya democracia, sea un liderazgo democrático, o en algunos momentos y circunstancias puedes apelar al liderazgo democrático,
tú tienes que tener control de las decisiones y hacia dónde va el equipo. Eso. Puedes compartir el liderazgo perfectamente, pero tú tienes que tener control hacia dónde va para que los resultados sean lo que tú estás esperando desde un punto de vista estratégico. Entonces, esa comunicación de hoy, el principal factor que nos afecta es el tema de la escucha. Es poder escuchar, poder entender qué necesita ese recurso que está contigo para luego tú poder hacer planteamientos, incluso comprender por qué hace o deja de hacer actividades dentro de la tarea que pueda tener asignadas o que tú pretendas asignar. Es tan importante, Liliana, que poder conocer a tu equipo de trabajo te va a permitir a ti la asignación de tareas futuras. ¿Sí? Es poder entender cuáles son las fortalezas que tiene cada quien, es poder entender dónde hay oportunidades de mejora de cada quien, es poder establecer esa matriz de OFA o FODA, según lo quieran leer, por cada individuo, y a la vez entender que la crítica constructiva, el feedback constructivo tiene que arrojar resultados para que tú puedas encaminar esos recursos. De lo contrario, se hace muy difícil la transformación de esas personas. Y eso es un poco lo que desde el punto de vista comunicacional hay que trabajar hoy en día, y la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y cómo escucho más? Callándose. Básico. Escucha. Escuchar es entender y luego poder hacer preguntas claves. Ok, ¿por qué te sientes de esta manera? Incluso la evaluación 360 del líder hoy en día es muy vital. ¿Y por qué digo hoy en día, Liliana? Porque estamos atravesando el inicio de una era donde las habilidades comunicacionales se están deteriorando por lo que ya sabemos que está ocurriendo a nivel tecnológico. Entonces, en 4 o 5 años, muchas habilidades comunicacionales y de manejo de gestión de personas, de recursos humanos, pudieran estar siendo debilitadas porque nos estamos aislando. Cada quien hoy en día, si no se logra controlar esto y la visión de cada individuo es clave acá, el tema de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, perdón, cada quien quiere ser autosuficiente y autoservirse. Y el liderazgo no puede permitir que eso se maneje a través de una inteligencia artificial, porque la interacción humana es prudentísima, necesaria y además es obligatoria para que tú puedas tener cercanía con tus equipos de trabajo. Es así. Sin querer queriendo mencionaste la inteligencia emocional. Ahí voy ahorita, que tiene que ver con el segundo aspecto que tú también mencionabas, que es la gestión de las emociones. En algunas oportunidades he tenido líderes que me dicen, Lili, pero es que ahora no es como antes. Antes yo no le lloraba a mi jefe o yo no le llevaba problemas a mi jefe. Un poco el liderazgo de ahorita solicita eso porque tiene que ver con la atención de necesidades y la escucha. ¿Qué pasa cuando los líderes son de otra generación, pero les toca enfrentarse a esta nueva época o a este nuevo momento donde tenemos un avasallante uso de tecnología, de inteligencia artificial, y además tenemos muchas personas post pandemia? Termina siendo un reto. Lo mencionaba al principio en la intro. El liderazgo tiene la característica de que no se detiene, como la mayoría de las cosas en esta vida, ¿no? Vive en una constante transformación. Parte de lo que debemos hacer, y me pudiera incluir ahí también, lo que debemos hacer los líderes que tenemos más tiempo en este esquema. Yo sigo siendo un líder activo, dirijo una empresa desde el punto de vista de operaciones, entonces tengo mis equipos para esto. El tema está en que tenemos que adaptar, entender que no es lo mismo hoy en día gestionar a alguien que tiene 50, 60 años de edad, que tiene muy claro en cómo funciona el tema de estructura organizacional, a cuando tienes de pronto un joven entre 20 y 30 años de edad, o entre 20 y 25 años de edad. Ahí tú tienes que empezar el proceso de adaptación y de adecuación. Por ejemplo, con alguien de mayor a 50 años de edad, tú pudieras tener una conversación como la que tenemos ahorita nosotros, que puede ser una conversación detallada, con un rango de explicación bien determinado, muy amplio. Pero con un joven probablemente tienes que practicar la concisión y la precisión de lo que vas a hablar, para que no le generes fatiga en el primer contacto. No hay
una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Es decir, cuando tú tienes contacto en estas primeras oportunidades con tu equipo de trabajo joven, tienes que generarle esa necesidad de que cuando viene contigo no va a sentir fastidio y fatiga y agotamiento, porque lo que luego viene es que fastidio, me llamaron a la oficina para una reunión, voy a perder tiempo, Si logras conseguir ese factor clave que la juventud de estos tiempos, la inmediatez los caracteriza, entonces tú estarás entendiendo cómo gestionar a cada quien en su punto. Si en lo que ese joven va madurando desde el punto de vista profesional, va a entender que las conversaciones precisas y concisas son pertinentes en algunos momentos y que habrá espacio para conversaciones más detalladas y amplias y las pudiera tolerar con mayor tranquilidad. Y eso es un poco hacia donde yo pudiera apuntar en el tema el tema generacional, que es clave en estos tiempos. Uno pudiera pensar perfectamente, los dirijo a todos igual y no funciona de esa manera. Es muy complicado tratar de meter a todo el mundo con necesidades distintas, con motivaciones distintas, con ambiciones profesionales y personales distintas. Entonces, cada quien debe tener una forma en cómo ser identificado, tratado, mentoreado, porque como líder te toca pasar por ese proceso para que luego pueda tener un camino exitoso y lo puedas ayudar a que se transforme. Que, aun cuando yo tengo mucho cuidado en hablar de la palabra influir, pero sí, en el fondo es que puedas influir en que identifique hacia dónde se quiere mover en el futuro como profesional. Entonces, ese tema generacional es clave, es fundamental, es vital, pero hay que entender que no puedes gestionar a todo el mundo de la misma manera. No funciona. Yo tengo personas de 25 años de edad y tengo algunos colaboradores de 60 y tantos. Y la gestión es totalmente distinta. O sea, cuando viene alguien contemporáneo mayor, yo sé que esa reunión va a tomar unos minutos más, porque el nivel de detalle, de explicidad es mucho más amplio que el de una persona joven que de pronto viene con el planteamiento muy específico y quiere respuestas precisas y concisas para ir a continuar en lo que está haciendo. Hay que adaptarse. Y eso es una de las grandes habilidades del líder moderno. La capacidad de adaptabilidad es necesaria. O sea, capacidad para comunicarte, lógicamente, para trabajar en equipo, por supuesto, pero para adaptarte a los cambios constantes, hoy es una necesidad, una habilidad que tienes que tener ampliamente desarrollada. ¿Y tú la tienes desarrollada? Bueno, vete evaluando mientras nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos aquí con Lenin Talks. Seguimos aquí en Vivir en Equilibrio con Lenin Torres hablando sobre el liderazgo. Cuéntame un poquito lo que me estabas diciendo ahorita fuera del aire, con las redes sociales. ¿Qué ocurre con las redes sociales y el liderazgo? Sí, las redes sociales tienen la particularidad de que todos publicamos de todo allí, desde nuestra creencia y nuestra propia verdad. Y asumimos que eso es así para todo el mundo. Entonces, el tema de redes sociales, como bien sabemos, hay que ser muy selectivo en lo que tomamos de allí, y hay que también ser muy selectivo en lo que no le prestamos tanta atención o desechamos que está allí. Porque hay una tendencia, lamentablemente, a idealizar al líder. El líder es aquel que hace esto. El líder debe, el líder no hace esto. El líder, pero eso está muy bien en la teoría. En la práctica, liderar equipos con este tipo de características de las cuales hablamos. ¿Cuáles son las características? Bueno, diferencias generacionales, motivaciones distintas, intereses diferentes, el área de negocio donde estés dentro de la misma empresa, incluso el ramo al que se dedique la organización. Todo esto influye básicamente en cómo vas a gestionar el liderazgo. Un líder de alta dirección debe tener un comportamiento o va a tener un comportamiento distinto al líder que probablemente está en un proceso de manufactura en una planta. ¿Por qué? Porque las características de las actividades lo ameritan. En algunos casos, y yo esto siempre lo traigo a colación, tú puedes tener de pronto en una industria fabril, en una planta, en una manufactura, donde el cumplimiento de normas de seguridad industrial es casi que mandatorio,
Ya, ahí el líder va a ser autocrático de una otra forma. Es decir, cumplimos porque tenemos que cumplir, porque Exacto. si no hay riesgo para la vida de cada uno de ellos y hay riesgo para la empresa. En la alta dirección funcionará de una manera distinta, en el área de operaciones distinta, en el financiero distinto. Cada quien en su propio estilo. Entonces, el tema de redes sociales es que hay que tener mucho cuidado en cuando vemos 10 palabras que el líder debe usar, 10 cosas que tal cosa, 5. Hay que tener cuidado porque muchas veces aplica incluso con la idiosincrasia de donde estés ejerciendo ese liderazgo. Entonces, se pueden tomar cosas en redes sociales totalmente, pero hay que ser selectivo, hay que entender dónde y cómo aplicar esa selección para que te funcione adecuadamente. John Maxwell, por ejemplo, John C. Maxwell, uno de los grandes gurús del liderazgo moderno norteamericano. Mucho de lo que plantea John Maxwell es adaptable en cualquier lugar, pero también hay cosas que son muy características de la cultura norteamericana. Exacto. Que si de pronto tratas de aplicar eso en una cultura más latina, donde nosotros tenemos una forma de conexión diferente, es muy probable que a lo mejor no te funcione o no te funcione tan bien. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, no todo se puede aplicar, no todo se puede adaptar, y muchas cosas habrá que tropicalizarlas o domesticarlas al lugar donde tú estés haciendo el liderazgo. Muy bien, y para cerrar un poquito esta parte de la gestión emocional, me gustaría hablar de la empatía, porque siento que muchas veces confundimos, no, pero es que si soy empático, pierdo la autoridad. ¿Qué es la empatía dentro del liderazgo y cómo se relaciona justamente con el tema de autoridad y firmeza? Sí, la empatía es una de las grandes habilidades que debe tener también, yo no diría ni siquiera que un líder, todo ser humano debe tener la capacidad de tener empatía como habilidad, una habilidad social desarrollada. Y tiene básicamente esa figura de poder comprender por qué actúa una persona de una u otra forma en un determinado momento, basado en las necesidades que tiene esa persona y cómo tú comprendes esas necesidades que tiene esa persona en un momento determinado. En términos coloquiales, es poder comprender por qué alguien actúa o no actúa en un momento con basado en alguna experiencia, y tú puedas ponerte en los zapatos de esa persona para comprender. En el liderazgo actual es necesario que tú puedas comprender lo que está pasando, y lo he mencionado en varias oportunidades, es poder tener la capacidad de comprender que tiene esa persona. Y eso es muy distinto a llegar al nivel es que como soy empático, soy muy amigo. Exacto. Soy muy pana de esa persona. Y eso no es empatía. Eso se puede calificar de otra manera, pero no como empatía. Y tú bien mencionabas cómo hacer para que esa empatía no se confunda con la firmeza. Parte de lo que debe haber en este caso es muy diferente de lo que debe haber en este caso, es que la firmeza está enfocada en poder plantear ideas, estrategias o hacer planteamientos donde el líder está claro que puede compartir ideas, visiones, que puede escuchar, pero que cuando toca tomar decisiones él va a decir, esto se va a hacer de esta forma y de esta forma, en función de las estrategias o de los intereses que tiene esta área o este negocio. Y no es un tema de imposición, es un tema de firmeza. Cito un ejemplo palpable. Personas que llegan normalmente tarde en sus lugares de trabajo. Si usted como líder en esa primera oportunidad no hace un feedback de ese momento, usted pudiera estar dejando correr la rueda. Y alguien pudiera decir, pero en la primera oportunidad. Sí, porque en la primera oportunidad usted no va a hacerle un llamado de atención estricto a la persona. Usted simplemente va a recordar cuáles son las condiciones y las políticas de horario que tiene el lugar donde está trabajando. Es importante que recordemos que el horario es este, que comprendemos perfectamente las situaciones atípicas que se puedan presentar con el transporte, con el clima, etcétera, etcétera, pero es importante dejarle claro esos recursos oportunamente, que hay control sobre ese tipo de actividad, con firmeza, es decir, no estoy en un regaño, no estoy siendo el autocrático en lo absoluto, porque allí viene una de las habilidades más importantes, y es poder tener la capacidad conversacional
que te lo comentaba fuera del aire, Del área. y es tener las habilidades conversacionales, persuasión, la oratoria como naturaleza, de capacidad de persuadir y la elocuencia al hablar, para que cuando tú hables con esos recursos puedas decir las cosas más incómodas posibles, las cosas que son más incómodas, de la forma más tranquila, pausada y agradable posible. Porque es allí donde tú logras ayudar a que ese recurso entienda que yo soy empático contigo, entiendo perfectamente por qué, reiterando el ejemplo, porque llegaste tarde a este sitio o fallaste en un determinado proceso, protocolo, política, norma, procedimiento. Yo lo entiendo. Si estuviese en tus zapatos probablemente hubiese hecho lo mismo que tú realizaste, pero es importante que sepas que estas son las políticas, las normas y procedimientos del negocio. Entonces, firmeza es muy distinto a cualquier otra cosa, a pretender creer que eres el autocrático. No se trata de eso, se trata de que cuando toca ser firme, hay que ser firme, y cuando toca ser empático, hay que ser empático, midiendo cuando alguien quiere aprovecharse de ese nivel de empatía, y aquí estoy haciendo, abro comillas, entre comillas, quien se quiere aprovechar de ese nivel de empatía para sacar provecho de eso, y eso hay que evitarlo, porque luego el resto del equipo pudiera malentender que tiene favoritismo por alguien, que es otro de los grandes errores que cometemos los líderes. Sumaría a los tres que te mencionaba al principio, el favoritismo y ese deseo de microgestiones, querer meterme en todo lo que hace mi gente, porque la realidad es que no confío en lo que hace. Entonces no delego, y cuando delego me meto yo a hacer todo lo que los demás quieren realizar. Entonces también tenemos un líder altamente estresado, porque por su poca capacidad de delegar quiere hacerlo todo y siempre hay algo que sale mal. ¿Y qué pasa cuando alguien está estresado, Liliana? ¿Qué pasa cuando un líder está estresado? Bueno, contesta de manera negativa, ve de manera negativa, dice cosas muy negativas. Condiciona todo el equipo. Y esa condición negativa la termina arrastrando, la terminamos arrastrando nosotros, el equipo de trabajo la termina arrastrando, y además termina arrastrando hasta el grupo familiar. Así es. O sea, las consecuencias de un líder estresado que no está gestionando sus emociones para luego gestionar las emociones con el equipo, es que puede arrastrar esto hasta la casa de alguien. Y llega uno a ese domicilio obstinado, cansado y diciendo cualquier cantidad de cosas locas, porque vienes de un proceso donde hay mucha tensión, donde esa elasticidad está llegando al límite, y corres el riesgo de que se rompa y se quiebre cualquier colaborador por los niveles de tensión, que es muy distinto a trabajar con presión. Esto es tensión, es tratar de llevar la elasticidad de alguien al máximo, y ahí corres un riesgo importantísimo. Un líder estresado es normal. Un líder estresado que no gestione bien sus emociones es donde puede haber problemas. Entonces el estrés es normal, ojo, y bueno, comillas, es normal que tú veas a un líder que está llevando procesos neurálgicos de un negocio, es muy normal que lo veas con estrés en algún punto. El tema está en cuando no sabes gestionar ese estrés y termina permeando toda esa carga hacia el equipo. Las consecuencias son devastadoras y tienen impacto en la productividad. No recuerdo ahorita, pero había visto un estudio bien interesante sobre ese tipo de líder, y cuál era el impacto económico que tenía en la productividad, y en ese estudio se hablaba de que podías tener hasta de un 7 a un 13% de desbalance en rentabilidad, de 7 a 13% de impacto sobre la rentabilidad al no poder gestionar adecuadamente el estrés, la ansiedad y por supuesto las emociones con el equipo. Tiene importancia, muy pero muy importante. ¿Qué le podemos recomendar a este tipo de líderes? O si nos está escuchando algún líder que se siente en esa situación, ¿qué le puedes recomendar? Lo primero es pasar por el proceso de autoevaluación, de poder sentarte y ser muy objetivo en el análisis de cómo te estás comportando y de qué sientes en este momento. Si el equipo lo permite y si las condiciones lo permiten, poder hacer ese proceso, incluso selectivo, poder hacer ese proceso de evaluación ya de 360 grados y preguntarle
aparte de tu equipo o el equipo completo, cómo te ven a ti, a los pares que tienen la misma posición, cómo te ven a ti, y a un superior, cómo te ven a ti, cómo te ven desde el punto de vista. Ese insumo puede ser vital para tú comprender cómo estás tratando a la gente, y entonces tú puedes aceptar que estás atravesando un proceso de liderazgo estresado, que no estás gestionando adecuadamente sus emociones. Pero el primer paso es la autoevaluación, es poder reconocer que algo está mal, que probablemente estoy afectando a un equipo básicamente porque no tengo las habilidades o porque la situación es tan difícil que no logro utilizar mis herramientas, mis habilidades para salir de ese hueco donde estoy metido desde el punto de vista de estrés y de angustia o de ansiedad que puedan tener. Si eso no funciona, pues nada, la mentoría siempre es un camino, poder apalancarte en un mentor o en un coach que te ayude básicamente a identificar dónde tienes posibilidades para salir de ese espacio. Todo esto son alternativas viables, totalmente viables, y luego hacer actividades grupales con el equipo para incentivar la confianza. Ahí se abre un mundo, un mar de opciones, y incentivar esa confianza involucra que la gente sea más cercana, que podamos establecer planes de desarrollo de cada individuo, que las metas y objetivos se puedan visualizar, que puedas pasar incluso por la revisión, evaluación, propuesta, diseño y desarrollo de misión, visión, objetivos de la unidad, de la gerencia del departamento y en algunos casos hasta de la propia organización. Es un trabajo que puede arrancar con la crisis de uno o de varios líderes, y que pudiera ser un factor que tiene anclado el avance de un negocio por completo. Hay que cuidarlo. Sí, llámese negocio como llámese cualquier equipo de trabajo. En donde sea, ¿no? A ver, hago aquí un pequeño diccionario rápido. Cuando me refiero a negocio, empresa, corporación, organización, estoy refiriendo a que pueden ser un colegio, un kiosco, a toda actividad, en el equipo deportivo, en todas partes. Esto aplica para todo, porque al final el liderazgo comparte la realidad todavía hoy en día de que estás liderando personas, de que estás dirigiendo personas, y que la guiar, dirigir y transformar aplica en cualquier escenario, incluso en la casa. Así es. En la casa, los padres tenemos esa tarea de guiar, de dirigir, para que nuestros chamos se transformen, crezcan y agarren su propio camino. Aplica para todo. Ya no sé ustedes, pero yo me estoy disfrutando al máximo esta entrevista, porque además me permite evaluarme, y al mismo tiempo voy pensando en muchas personas que conozco. Mira, a este le voy a sugerir esto, a este le voy a contar esto, a este le voy a mandar este pedacito de la entrevista. Así que bueno, aprovecha este mini break para hidratarte rapidito, porque recuerda que eso es parte de vivir en equilibrio, y nos vemos en breves segundos para ir cerrando ya este maravilloso espacio hoy con Lelín Torres. Y antes de continuar, quiero expresar, por supuesto, mi agradecimiento como cada semana a mis fabulosos aliados, quienes hacen posible este espacio semana tras semana. Gracias a Frigorífico Distribuidora Daniels. Si te apetece una parrillita de calidad, contacta a tu frigorífico de confianza para los mejores cortes y precios. Realiza tus pedidos vía WhatsApp al 0414-014-5924 y síguelos en Instagram como @distribuidora_Daniels. Y recuerda que si vas de parte de Vivir en Equilibrio, te dan un obsequio sorpresa. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino. Algo más que un restaurante en la ciudad de Caracas. Descubre el sabor de los Andes en cada bocado, desde comida típica hasta deliciosas hamburguesas. @Algo Andino CCS, una experiencia que te transportará. Protecno Networks, creando conexiones, internet a tu alcance. Contáctalos a través del número 0412-606-4351 o en sus redes sociales @Protecno Networks. Alimentos Software, siempre complacientes para paladares exigentes. @Alimentos Software. Macbas Café, de la tierra a su taza, @Macbas Piso Café.
Nos queda un tema pendiente de esas debilidades o esos errores que suelen cometer los líderes, Lenín. ¿Qué pasa ahora con la planificación estratégica? A mí este punto me parece también fundamental, porque parte de los errores que he podido observar es que tú le preguntas al líder, pero ellos saben lo que tú esperas de ellos. Ah, bueno, pero ellos saben lo que tienen que hacer. A veces los líderes dan por supuesto que su equipo, ellos saben qué deben hacer. ¿Cómo logramos esta planificación estratégica, este propósito hacia donde queremos ir, las metas que quiero que mi equipo me cumpla? Es fundamental. Sabes que te escuchaba ahorita haciendo la intro de este bloque y parte de lo que uno busca con la planificación estratégica es poder alinear a todos los integrantes del equipo en una visión única y conjunta. Y que cada quien con su estilo, su forma, su conocimiento y su aprendizaje haga los aportes necesarios para cumplir esas metas y objetivos. Parte de lo que está ocurriendo, y ocurre más de lo que uno se imaginaría, es que no hay desarrollo de una misión, de una visión y de objetivos. Te lo planteo sencillo. Misión nuestra como padres con nuestros chamos, desde que nacieron, proveerles educación, cobijo, etcétera, educación, todo. Perfecto. Esa fue la misión. Visión, que todo eso que hicimos en algún momento diese como resultado la posibilidad de que estudiasen alguna carrera universitaria para que luego ellos puedan decidir qué hacer con sus respectivas vidas. Familiarmente tenemos definido misión, visión y también tenemos valores familiares. Esos valores están identificados: honestidad, honradez, disciplina, todo el respeto, todo aquello que tenemos cada familia, algunas más marcadas que otras. Eso mismo debe ocurrir en todo líder. Debería tener una misión como líder, una visión como líder y unos valores como líder. Y esos equipos se tienen que parecer para que pueda haber esa alineación necesaria. Es muy complicado intentar pedirle a un equipo de trabajo que a lo mejor ve la disciplina como un factor que no le genera ningún tipo de atractivo, no lo ve importante, y tú como líder consideras que la disciplina es un factor necesario para poder avanzar en la consecución de objetivos. Tienes que buscar la forma de alinearlo, de ayudar a que esa persona comprenda que la disciplina es un factor fundamental. Logro explicarme entonces allí un poco. Es parte del problema de la planificación estratégica es que no están definidas. Okay. En resumen, muchísimos no tienen definidas las estrategias hacia dónde van. Y todo eso nace con las bases medulares de cualquier cosa que tiene que ver con misión, visión, objetivos, valores. Eso es fundamental. Una persona que va a la universidad debe tener una misión, debe tener una visión. O sea, ¿cómo me veo en el futuro? ¿Cuáles son mis objetivos a corto, mediano y largo plazo? O sea, todo eso tiene que estar allí. ¿Con qué valores pretendo yo aprobar la carrera universitaria? Y hago este inciso para que podamos ver que esto aplica en todo. Que no tiene que ver con que no estoy hablando de un director de negocios, del vicepresidente, del gerente, no, estoy hablando que esto aplica para todos y que a su vez aplica en esos altos cargos. Entonces, el tema de la planificación estratégica tiene como brecha en la actualidad que no están definidas y que luego, imagina esto lo grave que puede ser, que hay negocios que no tienen planificación estratégica. El negocio no tiene claro hacia dónde va, el líder no tiene claro hacia dónde va, hacia dónde creemos nosotros que va a ir la gente. Exacto. Cada quien va a tratar de hacer lo que cree que puede hacer de la mejor manera posible en algunos casos, y en otros se limitarán a hacer lo que tienen que hacer y ya. Entonces, el tema de la planificación estratégica es neurálgico porque es lo que te permite a ti dar cabida, el indicador clave para decir: esta es la ruta, esta es la hoja de ruta hacia donde este negocio, hogar, persona, individuo debe transitar. Lenín, si tuvieras un superpoder que te permita mover a la gente en el tema del liderazgo, ¿qué te gustaría tener? Yo apuesto ciegamente al tema de la comunicación. Y estoy trabajando en ello.
estoy trabajando en ello. Para mí el uso de la voz como elemento, como materia prima fundamental, es parte de lo que yo hago como facilitador en oratoria y liderazgo. Y es que la gente pueda comprender que la voz es un gran poder, que lograr persuadir a alguien tiene una ventaja importante, que pudieras estar haciendo un reclamo a alguien sin necesidad de subir el tono ni de gritarle. Todo eso se consigue con la materia prima que todos tenemos, quienes tenemos el don de poder hablar. Tenemos esa materia prima, el tema es cómo utilizarla. La mayoría de los problemas vienen básicamente no por lo que decimos. Las verdades normalmente no duelen, duele cómo las decimos. Entonces normalmente no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces ese superpoder que yo desearía tener, que buena pregunta, para mí sería tener el superpoder de ayudar a que las personas se comuniquen asertivamente, que puedan escuchar con efectividad, para que luego ese proceso de comunicación nos dé la maravilla de poder discernir con tranquilidad y aprender de ese discernimiento. En las diferencias se aprende, es ahí donde tenemos que apuntar. El tema de la oratoria para mí es probablemente de los más apasionantes y tiene que ver con cómo usar la herramienta en momentos determinados. No es lo mismo que Liliana me diga, tenemos que hablar, y yo ahí puedo asumir que viene con un tono complejo, a que me digan, Lenín, tenemos que hablar. Ahí cambia todo. Misma expresión, lo mismo, pero expresado de manera, pero las mismas palabras, pero expresado de manera distinta. Es ahí donde los líderes tenemos la posibilidad de ganar espacio y poder ayudar a que la sociedad y las organizaciones puedan evolucionar y avanzar. Estamos llegando al final de este espacio, Lenín. Si alguna de las personas que nos está viendo y nos está escuchando quisiera contactarte, bien sea por este tema de oratoria o por una mentoría, ¿qué pueden hacer o qué deben, mejor dicho, hacer? Sí, en mi caso, mi cuenta de Instagram es @LeninTorresPiso C. Me pueden escribir allí por privado, el directo, y por allí podemos conversar un poco de cómo manejarlo. Ese digamos que es el canal actual por el cual yo puedo establecer mentoría. La mentoría, el desarrollo de planes de adiestramiento corporativo, que es el otro segmento donde me he desarrollado y que tiene beneficios. En el fondo, es increíble cuando logras ver equipos de trabajo que entienden perfectamente que la comunicación es base fundamental para poder mejorar los procesos, y eso tiene que ver con oratoria. Yo tengo algunos clientes que me dicen, vamos a dar un taller de liderazgo. Yo le digo, arranquemos con oratoria, vamos a enseñarnos a comunicar y luego vamos con cómo liderar. El proceso inverso pudiera ser muy complejo. Es el líder que no sabe comunicarse y estamos perdiendo probablemente un tiempo valioso. Tiempo, dinero, recursos, y todo eso le pega la rentabilidad de la casa y de la empresa y de lo que sea lo que estemos evaluando. Entonces, por allí, el canal de comunicación, mi cuenta de Instagram, la repito, @LeninTorresPiso C, y estamos totalmente a la orden para lo que necesiten. Por ahí, Lenín, vienen con un proyecto interesante del cual no vamos a hablar mucho, pero además es decirte que este espacio está para ti cuando ya lo tengas organizadito para promoverlo, y bueno, esperemos poder estar por allí y acompañarte. Hoy hemos recorrido juntos un camino que va más allá de técnicas y definiciones. Hemos hablado de la voz del líder, pero también de su corazón, de su capacidad para escuchar, para sostener, para transformar. Porque liderar no es solo dirigir, es estar presente, es comunicar con claridad, pero también con el alma. Si algo nos deja esta conversación es que el liderazgo auténtico no nace del control, sino del vínculo. Y que cuando un líder se atreve a mirar con honestidad, hablar con empatía y actuar con propósito, es guía e inspira. Lenín, te invito a que nos regales, por favor, unas palabras ya finales para cerrar este maravilloso encuentro de... Nada, primero agradecerte, Liliana, por este espacio genial, qué conversación tan sabrosa, tan rica, y luego poder decirle a todos los que nos escuchan que el liderazgo es el arte de poder guiar y dirigir a todas las personas que están en nuestro entorno para que se puedan transformar.
para que puedan conseguir caminos de desarrollar las habilidades que aún están en ese proceso de desarrollo y potenciar aquellas que ya están desarrolladas. El liderazgo es para todos y la comunicación es la herramienta fundamental que tiene el líder actualmente. Qué palabras tan bellas para cerrar. Nos despedimos quienes estuvimos aquí en la cabina en esta emisión, en la producción Kerien Vera, en el control técnico Marco Cacique, en la edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán, quien les habla Liliana Fernández, todos bajo la dirección de Carolyn Méndez. Recuerden seguirnos por favor en nuestras redes sociales, @TNU Network, en mi caso @Lili Pasión y Propósito, y sigan mi cuenta de Instagram, por favor, Vivir en Equilibrio. Cada líder tiene una voz única y cuando esa se alinea con empatía y claridad, puede mover montañas. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Si quieres recibir la mejor versión de los demás, empieza construyendo la mejor versión de ti mismo. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado.